El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, abreviado FMLN, es un partido político salvadoreño y ex grupo guerrillero rebelde. El FMLN se formó como un grupo paraguas el 10 de octubre de 1980, a partir de la unión de las 5 organizaciones guerrilleras de izquierda: las Fuerzas Populares de Liberación, conocidas como las FPL, el Ejército Revolucionario del Pueblo, conocido como el ERP, la Resistencia Nacional, conocido como el RN, el Partido Comunista de El Salvador, conocido como el PCS, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, conocido como el PRTC. El FMLN fue uno de los principales participantes en la Guerra Civil salvadoreña. Después de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992, todas las unidades armadas del FMLN fueron desmovilizadas y su organización se convirtió en un partido político legal de izquierda en El Salvador. ¿Te interesa conocer la increíble historia del grupo guerrillero que ahora es partido político? Entonces prepárate, porque en Historia Cuscatleca te contaremos todo sobre la historia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Pero antes de empezar, no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Las tensiones entre los campesinos y la élite comenzaron a aumentar en el periodo previo a la Guerra Civil salvadoreña, incluidos asesinatos políticos por parte del gobierno salvadoreño a críticos abiertos a principios de la década de 1970. En 1979, los campesinos se declararon en huelga para exigir salarios más altos y mejores condiciones de trabajo en la Hacienda California, una gran finca en Tierra Blanca. Debido a esta huelga, las tropas de la Guardia Nacional respondieron a la creciente violencia en Tierra Blanca, utilizando la fuerza militar. A medida que la violencia se extendió a las áreas residenciales de El Salvador, la animosidad entre los campesinos y la élite aumentó. Los campesinos que anteriormente se habían retirado políticamente comenzaron a unirse al FMLN y a otros grupos guerrilleros de izquierda. El 17 de diciembre de 1979, en un periodo de crisis nacional, las 3 organizaciones guerrilleras dominantes de la izquierda salvadoreña, que eran las FPL, el RN y el Partido Comunista, formaron la Coordinadora Político-Militar, conocida como el CPM. El primer manifiesto de la CPM se publicó el 10 de enero de 1980 y al día siguiente se formó la Coordinadora Revolucionaria de Masas, como unión de organizaciones de masas revolucionarias. Posteriormente, la Coordinadora Revolucionaria de Masas se fusionó con el Frente Democrático Salvadoreño para formar el Frente Democrático Revolucionario. Los Estados Unidos sostuvieron que parte del mérito de la unidad de las 5 organizaciones que formaron el FMLN puede corresponder al presidente cubano Fidel Castro, quien facilitó la negociación entre los grupos en La Habana en diciembre de 1979. Sin embargo, ni el gobierno cubano ni el soviético fueron responsables significativos de la formación del FMLN, aunque recibió algunas de sus armas y suministros de la Unión Soviética y Cuba. Si bien los 5 grupos se autodenominaban revolucionarios y socialistas, tenían serias diferencias ideológicas y prácticas, y hubo conflictos graves, incluso en algunos casos derramamiento de sangre, entre algunos de los grupos durante la década de 1970. El 22 de mayo de 1980, el éxito de las negociaciones condujo a la unión de las principales fuerzas guerrilleras bajo una sola bandera. La Dirección Revolucionaria Unificada fue creada por las FPL, la RN, el ERP y el PCS. El 10 de octubre de 1980, las 4 organizaciones
formaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, tomando el nombre de Farabundo Martí, el líder campesino durante la masacre campesina de 1932 en El Salvador. En diciembre de 1980, la rama salvadoreña del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos se separó de su organización central y se afilió al FMLN. Así, el FMLN estaba compuesto por las siguientes organizaciones en el momento de los acuerdos de paz. 1. El Bloque Popular Revolucionario, cuyo brazo armado eran las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, conocidas como las FPL-FM. 2. El Partido Comunista Salvadoreño, cuyo brazo armado fueron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, conocida como las FAL. 3. El Partido de la Revolución Salvadoreña, cuyo brazo armado era el Ejército Revolucionario del Pueblo, conocido como el ERP. 4. La Resistencia Nacional, cuyo brazo armado fueron las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, conocido como el RN-FAR. 5. El Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, cuyo brazo armado era el Ejército Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, conocido como el ERTC. Las organizaciones juveniles del FMLN en el momento de la lucha armada incluían sindicatos estudiantiles. Uno era el MERS, Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria. 2. BRES, Brigadas Revolucionarias de Estudiantes de Secundaria. LPS, Ligas Populares de Secundarias, que eran parte de las LP28. AES, Asociación de Estudiantes de Secundaria. ARDES, Acción Revolucionaria de Estudiantes de Secundaria. Tras la formación del FMLN, la guerrilla organizó su primera gran ofensiva militar el 10 de enero de 1981. Durante esta ofensiva, el FMLN estableció el control operativo sobre grandes sectores de los departamentos de Morazán, Chalatenango, San Vicente y Usulután, que permanecieron en gran medida bajo el control de la guerrilla durante el resto de la guerra civil. Los insurgentes eran desde niños hasta ancianos, tanto hombres como mujeres, y la mayoría fueron entrenados en campamentos del FMLN, en las montañas y bosques de El Salvador, para aprender técnicas militares. Otra gran ofensiva del FMLN tuvo lugar en noviembre de 1989. En esa ofensiva, el FMLN tomó por sorpresa al gobierno y al ejército salvadoreño, al tomar el control de grandes sectores del país y de lograr entrar en la capital, San Salvador. En San Salvador, el FMLN tomó el control de muchos de los barrios pobres, hasta que se negó el apoyo a la violencia y trató de evitar correr riesgos e involucrarse en el conflicto, mientras los militares bombardeaban sus posiciones, incluidos los barrios residiales. Para expulsar al FMLN, una de las batallas más famosas en San Salvador tuvo lugar en el Hotel Sheraton, donde guerrilleros y soldados del ejército lucharon piso por piso. La ofensiva del FMLN de noviembre de 1989 no logró derrocar al gobierno. Muchos analistas señalaron la demostración de fuerza del FMLN en la ofensiva de 1989 como el punto de inflexión en la guerra, donde se hizo evidente que el gobierno no podía derrotar al FMLN militarmente. Poco después de la ofensiva de noviembre de 1989, el gobierno de Estados Unidos comenzó a apoyar las negociaciones para poner fin a la guerra civil, mientras que hasta ese momento había seguido una política de financista del gobierno, y el ejército salvadoreño ejerció una influencia considerable sobre el curso de los acontecimientos. Cuando Estados Unidos comenzó a abogar por las negociaciones en lugar de una solución militar, se alcanzó un acuerdo de paz negociado entre el FMLN y el gobierno salvadoreño en un plazo relativamente breve en 1992, a pesar de algunos incidentes que podrían haber empañado el acuerdo, como el asesinato de alto perfil
del comandante de las FPL, Antonio Cardenal, alias Jesús Rojas, que buscaba la paz. Las Naciones Unidas han estimado que la guerrilla del FMLN fueron responsables del 5% de los asesinatos de civiles durante la guerra civil, mientras que aproximadamente el 95% de todos los asesinatos fueron cometidos por las Fuerzas Armadas salvadoreñas y de los escuadrones de la muerte. Tras el cese al fuego establecido en los acuerdos de paz de Chapultepec de 1992, el FMLN se convirtió en un partido político legal y participa en elecciones desde 1994. El FMLN y la derechista Alianza Republicana Nacionalista, conocida como ARENA, han sido los dos partidos políticos dominantes en El Salvador por mucho tiempo. Desde el año 2000, el FMLN ha ido de un lado a otro con ARENA en el control del mayor número de escaños de la Asamblea Legislativa. El FMLN ha controlado las alcaldías en muchas de las grandes ciudades de El Salvador desde 1997, incluyendo la capital, San Salvador, y la ciudad vecina de Santa Tecla. La muerte del líder de larga data del FMLN, Jorge Chafik Handal, impulsó la campaña política de Violeta Mengibar, que finalmente la llevó a una estrecha victoria en la elección de alcalde de San Salvador. La muerte de Chafik Handal también impulsó a varios candidatos políticos del FMLN que se postulaban para cargos en la Asamblea Legislativa de El Salvador. El alcalde de Santa Tecla del FMLN fue Óscar Ortiz, quien se desempeñó en ese cargo desde el año 2000. En las elecciones legislativas celebradas el 16 de marzo del 2003, el FMLN se convirtió en el partido político con más asambleístas. El candidato del FMLN a las elecciones presidenciales del 21 de marzo del 2004 fue Chafik Handal, quien obtuvo el 35% de los votos, pero fue derrotado por Elías Antonio Saca de ARENA. En las elecciones legislativas del 2006, celebradas el 12 de marzo del 2006, el FMLN ganó el 39% del voto popular y 32 de los 84 escaños de la Asamblea Legislativa. El FMLN también conservó los escaños de alcalde en las ciudades más grandes de El Salvador, San Salvador y Santa Tecla, y cientos de otros municipios. Esto fue posible porque una de las coaliciones progresistas más grandes de El Salvador, llamada el Bloque Social Popular, formó un pacto con el FMLN para ayudar al partido político a ganar más escaños en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la mayoría de las otras coaliciones y grupos dedicados al cambio social se han mantenido alejados del partido político. Sin embargo, 2 meses antes de las elecciones del 2009, el FMLN perdió la alcaldía de San Salvador. En las elecciones legislativas del 18 de enero del 2009, el FMLN obtuvo el 42% de los votos y 35 escaños. El FMLN fue el partido más numeroso en la legislatura salvadoreña, aunque no tiene mayoría gobernante. El 15 de marzo del 2009, el candidato del FMLN, Mauricio Funes, ganó las elecciones presidenciales. Fue investido en junio del 2009 como el primer presidente proveniente del partido FMLN. El FMLN también organizó grupos de apoyo durante las elecciones del 2009, con el fin de asegurar votos y conseguir más voluntarios para ayudar en las próximas elecciones. En marzo del 2014, el vicepresidente de El Salvador del 2009 a 2014, Salvador Sánchez Serén, fue elegido como el nuevo presidente de El Salvador. La victoria presidencial de Serén aseguró que el FMLN tendría un miembro del partido en la oficina presidencial por otros 5 años. Al finalizar la guerra civil en 1992, el FMLN se convirtió en un partido político legal. Al final de la guerra, el FMLN comprendía los 5 partidos políticos: las FPL, el CP, el ERP, el RN y el PRTC.
cada uno de los cuales conservaba su propia estructura organizativa, pero con un líder. Durante la Guerra Civil, durante el periodo de posguerra, la gente no se afilió directamente al FMLN, sino que se unió a uno de los 5 grupos que lo componían. Después del fin de la guerra, se hizo evidente que existirían graves divisiones dentro del FMLN, algunas de las cuales habían existido durante la guerra, pero habían permanecido un tanto ocultas al público en general. En particular, entre 1992 y 1994, se hizo evidente que los líderes del ERP y del RN tenían una serie de desacuerdos con los líderes de los otros partidos. Poco después de las elecciones de la Asamblea Legislativa de 1994, los líderes del ERP y del RN abandonaron al FMLN y se llevaron consigo a muchos de sus miembros. Los líderes de esta división, incluido el comandante del FMLN Joaquín Villalobos, formaron entonces el Partido Demócrata, que duró poco. Muchos miembros del ERP y del RN que se habían ido en 1994 regresaron después al FMLN. Después de las elecciones de 1994 y la división de ese mismo año, creció el impulso de unificar al FMLN en una sola organización sin partidos internos separados. En 1995, los 5 partidos políticos que habían formado al FMLN se disolvieron. Fue en ese momento que las FPL, el CP, el ERP, el RN y el PRTC dejaron de existir, y lo que quedó fue un FMLN unificado. Entonces la gente pudo unirse al FMLN directamente en lugar de tener que unirse a uno de sus partidos componentes. Si bien esta decisión liquidó las estructuras organizativas paralelas dentro del FMLN, todavía quedaron fuertes lealtades a lo largo de líneas organizativas históricas, algunas de las cuales todavía se pueden ver hasta hoy. En las elecciones presidenciales de 1999, el FMLN presentó a Facundo Guardado como su candidato. Esta fue una decisión polémica, y muchos en el FMLN no apoyaron a Guardado, ya que creían que su política se estaba moviendo hacia la derecha. De este conflicto interno surgieron 2 tendencias organizadas en el FMLN: los renovadores, o conocido como el Movimiento Renovador, y la Corriente Revolucionaria Socialista, conocida como el CRS. Los 2 líderes principales de la CRS fueron los líderes históricos del FMLN, Chafik Handal y Salvador Sánchez Serén. El líder principal de los renovadores fue Facundo Guardado, como ex comandante carismático de las FPL. Guardado tenía una base de partidarios en el FMLN. Criticó al liderazgo histórico de ser demasiado comunista y pidió una ideología renovada. La CRS criticó a Guardado por defender la política socialdemócrata y por no estar claramente en contra del neoliberalismo. Después de un par de años de agitación interna en el que la corriente socialista revolucionaria ganó la mayoría de las elecciones internas de la organización, Guardado se frustró aún más, atacó públicamente a los líderes del FMLN con los que no estaba de acuerdo y tomó medidas contrarias a las decisiones que había tomado el partido. Fue expulsado del partido y algunos de sus partidarios abandonaron al FMLN. Guardado intentó formar a los renovadores como su propio partido político, pero recibieron un apoyo insignificante en las elecciones del 2003 y luego dejaron de existir como partido. Después del faccionalismo renovadores versus corriente social revolucionaria, la dirección del FMLN decidió frenar las tendencias internas organizadas y desde entonces no ha surgido ninguna. En 2004 y 2005, el FMLN experimentó otra división. 5 miembros de la Asamblea Legislativa del FMLN y varios de sus partidarios abandonaron al FMLN para formar un nuevo partido político, el Frente Democrático.
Algunos de los principales líderes de esta división fueron Ileana Rogel y Francisco Jovel. Las personas que se fueron a formar el FDR eligieron ese nombre porque tiene un legado en el movimiento salvadoreño. Una organización con el mismo nombre se formó bajo el liderazgo del FMLN durante la Guerra Civil para reunir a partidos e individuos que realizaran trabajo político legal durante la Guerra Civil. A diferencia de las divisiones anteriores del FMLN, que proclamaban abiertamente que eran ideológicamente de centro o centro-izquierda, o que ya no autodeclaraban revolucionarios, las personas se separaron para formar el FDR, afirmando que todavía eran parte del liderazgo izquierdista del FMLN. En las elecciones del 2006, ningún candidato del FDR ganó el cargo, excepto el alcalde en ejercicio en Nejapa, René Canjura. Canjura fue un popular alcalde del FMLN del municipio de Nejapa durante 3 periodos consecutivos y por lo tanto, según los estatutos del FMLN, no habría sido elegible para postularse para un 4º periodo consecutivo. Por lo tanto, abandonó el FMLN y se postuló con éxito en 2006 como candidato del FDR. Ningún otro candidato del FDR tuvo victorias electorales en el 2006. El domingo 15 de marzo del 2009, el candidato del FMLN, Mauricio Funes, fue elegido presidente de El Salvador. El 10 de febrero del 2006, la Corte Suprema de El Salvador dictaminó que Funes enfrentaría un juicio civil por cargos de lavado ilegal de más de 70.000 en cuentas bancarias personales. El 8 de noviembre del 2017, el segundo Tribunal Civil de El Salvador declaró a Funes culpable de enriquecimiento ilícito. En las elecciones del 2014, Salvador Sánchez Serén del FMLN fue elegido por estrecho margen como nuevo presidente de El Salvador. El FMLN perdió las elecciones presidenciales del 2019 y las legislativas de 2021, dominadas por el nuevo partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele. En las elecciones generales del 2024, el FMLN perdió todos los escaños, tanto en el poder legislativo como en el municipal, convirtiéndose en un partido extraparlamentario por primera vez desde que participó en las elecciones de 1994. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se inspiró fuertemente en la Revolución Cubana y se basó en el marxismo-leninismo, así como en la teología de la liberación. Sin embargo, los fundamentos comunistas del partido no estaban alineados con el comunismo soviético, sino con el marxismo occidental, que se desarrolló a partir de la ideología de Ernest Mandel, Truong Ching y, lo más importante, del Che Guevara. El pensamiento marxista-leninista estaba impregnado de los conceptos de nacionalismo revolucionario y liberación nacional, y la falta de autonomía nacional. Se consideraba una expresión de los intereses de la élite terrateniente. La teología de la liberación, que en el caso del FMLN representa una vertiente del socialismo católico, fue desarrollada por sacerdotes radicalizados que se conectaron con las zonas más deprimidas de El Salvador y fundaron comunidades y asociaciones de trabajadores de base cristiana y apoyaron a las comunidades rurales a través de obras de caridad y campañas de alfabetización. La juventud de clase media de las universidades católicas quedó expuesta a la miseria de la clase trabajadora y la enseñanza de la teología de la liberación, y se les proporcionó una justificación de la violencia y la lucha armada en nombre de mejorar las condiciones de vida y de trabajo. El clero católico tuvo un papel destacado dentro del FMLN, ya que además de ser considerados auténticos representantes del pueblo salvadoreño que legitimizaron y popularizaron al FMLN,
ante los ojos del campesinado salvadoreño, los sacerdotes católicos también se unieron al partido directamente y se convirtieron en guerrilleros, con al menos un sacerdote convirtiéndose en comandante. Debido a esto, el FMLN fue descrito como la fusión de la Iglesia Popular y la oposición política. Esto se incrementó con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como el FSLN, derrocando al gobierno nicaragüense en la Revolución Nicaragüense de 1979. En respuesta a la creciente radicalización y oposición a Somoza dentro de la Iglesia, el FSLN incorporó un mensaje católico a su programa. Esto se incrementó con la incorporación al FSLN de organizaciones católicas de izquierda, como el Movimiento Cristiano Revolucionario, cuyos miembros asumirían altas responsabilidades dentro del gobierno sandinista. Los sandinistas fueron una fuente de inspiración y apoyo para el FMLN. El FMLN nació a través de sacerdotes de la teología de la liberación, que promovían la concientización de la clase trabajadora salvadoreñas, quienes argumentaban que su desesperación y pobreza no era la voluntad de Dios o el resultado de sus propios fracasos, sino más bien la consecuencia del capitalismo. El partido incluso se ganaría el apoyo del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, quien creía que las condiciones opresivas hacían aceptables algunas formas de violencia, afirmando: "Los cristianos no tienen miedo al combate, saben luchar, pero prefieren el lenguaje de la paz". Sin embargo, cuando una dictadura viola gravemente los derechos humanos y ataca el bien común de la nación, cuando se vuelve insoportable y cierra todos los canales de diálogo, cuando esto sucede, la Iglesia habla de legítimo derecho a la violencia insurreccional. El clero se radicalizó aún más después de que Romero fuera asesinado por un escuadrón de la muerte de derecha, con sacerdotes como Rogelio Poncel huyendo a las montañas y uniéndose a las guerrillas marxistas-leninistas del ERP, allí que más tarde se convertiría en uno de los cofundadores del FMLN. Poncel justificaba su decisión: "La Biblia se enfrenta al orden establecido, hay que verla desde el punto de vista de los pobres, y Cristo era pobre. Un cristiano, un sacerdote, tiene que ser necesariamente un revolucionario. ¿Podemos conformar lo que predicamos con un sistema que oprime y explota? Nada". La naturaleza católica del movimiento, la mayoría de los miembros del FMLN y de los guerrilleros eran católicos, que entendían la revolución en el lenguaje de la religión. El FMLN tiene una relación simbiótica con la Iglesia Católica, marcada por el apoyo mutuo, lo que llevó a los politólogos a comparar el partido con el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, igualmente pro-católico. El FMLN trabajó en estrecha colaboración con el FDR, liderado por demócratas católicos que se rebelaron contra el gobierno después del asesinato de Enrique Álvarez Córdoba. El FMLN construyó una extensa red de vínculos y conexiones con las organizaciones religiosas y las comunidades rurales dirigidas por la Iglesia, conocidas como comunidades cristianas de base. Se convirtieron en el principal fuente de apoyo, refugio y reclutamiento del partido. A través de la teología de la liberación, el clero salvadoreño radicalizaría al campesinado local para que se uniera y ayudara al FMLN. En 1977, un jesuita observó: "Poco a poco los campesinos comenzaron a abandonar su fatalismo. Poco a poco comenzaron a comprender que su hambre, su enfermedad, su mortalidad infantil, su desempleo, sus salarios impagos no eran voluntad de Dios, sino resultado de la codicia de unos pocos salvadoreños y de su propio pasivismo". El FMLN en sus inicios fue una mezcla de marxismo-leninismo
y teología de liberación, que se moderaría a finales de los años de 1980 y mantendría conversaciones en paz con el gobierno salvadoreño, exigiendo el poder y la transición a un gobierno democrático. Los líderes del FMLN y del FDR establecieron alianzas y acuerdos con figuras socialdemócratas de América Latina, Canadá y Europa, lo que provocó su mutuación política, a medida que la perspectiva de un acuerdo negociado se hacía cada vez más posible. Después de construir un frente potente de gobiernos socialdemócratas de Europa y América Latina que se oponían a la política estadounidense en América Central, el FMLN abandonó gradualmente el marxismo-leninismo y abrazó al socialismo democrático entre 1988 y 1991, manteniendo al mismo tiempo sus estrechos vínculos con la Iglesia Católica. Y sus aliados católicos del FMLN llamarían a la moderación del partido su propio aggiornamiento, su propio Vaticano II. Y este ha sido el video sobre la historia de la organización guerrillera que después se convirtió en partido político de nuestra patria El Salvador. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que si nunca se hubiera formado la guerrilla, la historia de El Salvador sería diferente sin su guerra civil? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios y no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos hasta la próxima.